continuación abrimos el debate y a las preguntas. Tenemos 10 minutos para esto. Sí. Sí, porque no creo que llega. Mi pregunta va dirigida a Luis Domínguez. Vos cuestionás el tema de que los miembros del Consejo sean elegidos a través del sufragio y te preguntaste de la Constitución y de la reforma del 1994. Y entonces yo pienso que también el 1994 se incorporó, se dio jerarquía constitucional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana de Derechos Humanos. Como el Consejo de la Magistratura maneja asuntos públicos, y eso creo que estamos todos de acuerdo, no maneja asuntos privados, por lo menos que nosotros sepamos. Entonces, si es un asunto público, lo que maneja el Consejo y el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos le otorgan como garantía y derecho a los ciudadanos el manejo o la intervención directa a través de sus representantes en la vida pública, en la cosa pública, ¿por qué prohibir esto? Y no se diga que en realidad ya hay representantes de los legisladores o de los senadores, porque sería como, tanto como nombrar representantes de los bancos de la Asociación de Fútbol en el Congreso. Pero tiene que ser un equilibrio homogéneo y que todos los integrantes del Consejo sean elegidos por el sufragio popular. Podemos coincidir tal vez que el distrito único tal vez tenga alguna crítica, pero me parece que no está interdita la posibilidad de que el pueblo elija a quienes van a manejar la cosa pública dentro del Consejo. Muchas gracias. Sí, me parece que es la óptica de los derechos y las garantías, porque de los derechos políticos en general, y el Consejo de la Magistratura, incorporado en 1994, se incorpora con una lógica de garantía institucional. La misma fecha que se incorpora el pacto. Sí, seguro, por eso mismo. La misma fecha que se incorpora el pacto. Ahora, incorporado como lógica y como garantía institucional, el espíritu, más que el espíritu, la intención de la voluntad de la Convención Constituyente fue salir del sistema de politización y partidización vigente hasta esa época, en donde no tenías ninguna instancia, ni profesional ni semiprofesional, en torno a la designación de los jueces y a la promoción de los jueces. ¿Y si hacemos con el derecho convencional? Y lo que pasa es que son dos cuestiones totalmente distintas. No, una subordina a la otra. Fíjate vos que el derecho interno está subordinado al derecho de la convención. Pero me parece que estás. No, Javier, vamos a entrar en un diálogo. Me parece que son dos planos distintos. Es un plano de las garantías y un plano de los derechos. El derecho incorpora el derecho político. El Consejo de la Magistratura, más allá del plano de las garantías, del plano de los derechos, se incorpora como una garantía que trata de dotar al Poder Judicial de mayor independencia, mayor eficacia, en torno a evitar algo que hasta ese momento estaba asignado por un sistema político no profesional. Entonces, se configura a partir de la copia de un modelo que es el modelo europeo. Y acá, disculpame que por ahí te corrija, porque en España los 12 jueces, los 12 magistrados que propone el Congreso, lo hace sobre un listado de 36 candidatos que elevan al Congreso, a las Cortes, los jueces que los eligen ellos a través de su sistema, con lo cual es lejos de lo que es una elección popular directa. El Consejo de la Magistratura, pensado como un paso de un sistema profesional, un sistema político, un sistema profesional o semiprofesional, sacando o tratando de evitar la partidización y la politización, es que incorpora estas formas de designación. Cuando quienes han introducido el Consejo de la Magistratura han querido cambiar esta lógica y han querido a esta garantía hacerla de elección popular, como Evo Morales, o como Bolivia en 2009, como Chubut y como Santa Cruz, lo han puesto. Pero aún poniéndolo, nunca sometieron a elección popular ni a los jueces. No es de derecho
yo te pregunté concretamente el derecho positivo vigente argentino, donde la Convención Americana es derecho positivo. Sí. ¿La vamos a aplicar o no? Sí, la vamos a aplicar. La vamos a aplicar. Me parece que aplicando la Convención Americana no justifica la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, del estamento, de los jueces y de los abogados. Y esa es la respuesta. Desde mi perspectiva. No hay violación del derecho público. Sí. No llega, no va a llegar. Si no llega, pedimos a viva voz. A viva voz, Beatriz. A ver, ¿qué te dice? Gracias. Bueno, soy Beatriz Alice, profesora de Junta Consulta de la cátedra del Dr. Gil Domínguez. Estuve repasando el proyecto de creación de las cámaras de casación y advierto en el artículo 2 y en el 4 alguna contradicción. ¿Por qué? Porque cuando se crea la Cámara Nacional, Federal y Nacional de Casación en lo civil y comercial, se le adjudican causas civiles y comerciales que tramitan ante todos los juzgados federales del interior del país y la Cámara Contencioso Administrativa Federal de Capital. Y cuando se refiere a la Cámara de Casación en lo civil y comercial, no en la Contencioso Administrativa, vemos que recibiría causas civiles y comerciales que trabajan, que tramitan ante la Cámara Federal de Capital, ante las cámaras civiles y también las cámaras nacionales de lo comercial, pero no con relación a las causas federales, civiles y comerciales que tramitan ante las cámaras federales del interior del país. O sea, no sé si fui clara. Las causas federales que tramitan civiles y comerciales en las cámaras federales del interior del país no están incluidas en el artículo 4, con lo cual tendríamos que estas causas tendrían 3 instancias: primera, cámara y eventualmente corte, y todas las demás tendrían primera instancia, Cámara Federal, Cámara de Casación y Corte. ¿Por qué razón se ha excluido? La segunda inquietud es con relación al segundo párrafo del artículo 7º del proyecto, que dice: en los casos en que se considere necesario, se podrán establecer procedimientos abreviados para la designación de los jueces de la Cámara de Casación a los efectos de otorgar mayor celeridad al trámite de las causas. Con lo cual quedarían jueces de casación que pueden ser designados por un procedimiento abreviado, y el resto de los jueces de primera instancia y de cámara que serían designados por el procedimiento común, con lo cual un juez de instancia superior como el de la Cámara de Casación tendría menos requisitos que cumplir en la selección que los de primera y segunda instancia. Quiero ver si comparten el criterio y escuchar alguna opinión al respecto. Mire, bien, probablemente sea así. Yo no apunté decididamente a ese pasaje de la redacción del articulado. Habrá que sugerir en cualquier caso una cuestión correctiva vinculado a eso. Sí, confieso que desde siempre me hizo ruido aquello de un procedimiento más abreviado, como dice la sugerencia en favor de agilizar la designación. Lo digo porque a mí me llevó más de 3 años y medio concursar para la Casación Federal Penal. Y si ese fuera el mecanismo regular, efectivamente a la hora de la conformación de estos cuerpos estaríamos en problemas. También digo que un poquito de ruido llega a ser esa sugerencia un mecanismo ad hoc, parece, ¿no?
La observación que hace la doctora Alice me permite a mí retomar que esta creación de cámaras de casación civil y comercial y nacional federal lo que hace, al incorporar la capacidad de casar las decisiones judiciales de la Justicia Nacional Civil, de la Justicia Nacional Comercial, de la Justicia Nacional del Trabajo, es destruir absolutamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en términos de que los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la aplicación de la ley Cafiero, tengamos, al igual que todas las provincias, una justicia local que se encargue de los asuntos en lo civil, en lo comercial, en lo laboral y en lo penal, y que estén sometidos a la jurisprudencia interpretativa y aplicativa de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una de las más avanzadas del orden federal, de la jurisprudencia que así se dice. No, perdón, para complementar lo que dice Andrés, también coincido en sustancia en favor de eso, porque también tuve el privilegio de integrar la justicia local, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires como defensor oficial. Tengo claro cuál es el mandato del 120, cuáles son los límites de Cafiero y algunas disposiciones transitorias que crean una regulación de transferencia y de, digamos, cesión, si se quiere, de carácter gradual y progresivo y se lleva adelante a través de pactos. Decir que es inconstitucional no significa, me parece más que, bueno, no creo que sea inconstitucional, puede que no me guste. De hecho, fíjate vos. Dije que destruye, evapora políticamente la autonomía. Tanto es así que a la hora de crearse una acción ordinaria en materia penal, me acuerdo que, teniendo opción de poder concursar, no lo hice, precisamente por ese prurito. Era funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, por mandato del artículo 6 de nuestra Constitución, no podemos negar la autonomía. No lo voy a hacer tampoco en este ámbito, pero decir que choca contra la Constitución o que de algún modo viola, me parece que por vía de pactos eso se llevó adelante el último tiempo y habría que profundizarlo. Ese es el camino que ensaya la Constitución. Gargarela. No, un breve punto general, porque también la pregunta remite a una cuestión general, y es que hay un par de cosas evidentes. Una es que nos interesa a muchos de nosotros, yo diría a todos los que estamos acá, la reforma de la justicia. Dos, que hay obvias, manifiestas problemas en la redacción de los textos. Hoy, en el repaso que hacíamos todos los académicos que estábamos en el Congreso, digamos, listábamos punto tras punto tras punto, digamos, que son simplemente errores. ¿Por qué el apuro, digamos, en sancionar esto de un día para el otro cuando hay muchísimo que podemos mejorar escuchando, digamos, a quien nos señala, digamos, dificultades? Es una característica esencial, digamos, de esta norma, digamos, un apuro innecesario, atolondrado, digamos, para una reforma de la regla de juego. Sí, otra pregunta más y cerramos. Sí, ¿qué tal? Para el doctor Estropa, quería preguntar, ¿cómo es posible conciliar el plazo razonable con la burocratización que implica la creación de una nueva instancia de casación? Bien, por eso referenciaba yo las enseñanzas del maestro Morelo, que se hacía cargo de esa objeción. Y él decía, efectivamente estamos sumando una instancia, pero si esa instancia me facilita un reexamen, la revisión por vía del recurso, a lo que es en definitiva satisfacer la exigencia de tutela judicial efectiva, bienvenido sea, porque además tiene la sentencia que dimana la casación, un magisterio, una autoridad que no la puede tener otra Cámara. En ese sentido, yo le preguntaría a usted si cree que la tutela judicial efectiva está satisfecha por el alcance del 280 vigente. La Corte se expide en aproximadamente 10.000 sentencias anuales. Bueno, la Corte de 7 no es Corte de 7, es Corte de 200 o 307, se dice de siempre, porque quienes dictan esos fallos son los relatores, el cuerpo de secretarios que tiene la Corte. Esto es definitivamente así, de modo entonces que aún a riesgo de sumar otra instancia desde la doctrina, por eso invoco a Morelo, no más que argumento de autoridad, creo que él de algún modo responde a la objeción diciendo que en definitiva resguarda el derecho al recurso. ¿Me permitís? Sí, por favor. No, yo quiero disentir con Alejandro respetuosamente porque el modelo que proponía Morelo, que proponía Vidar Campos, que también propuso posteriormente a ella Kemelmacher de Carlucci, era la creación de una Cámara de Casación Federal que solamente se encargara de casar las sentencias en lo atinente a cuestiones de hecho y prueba, nada más que eso.
y que de derecho fuera directamente a la Corte. ¿Con qué idea? Con la idea de que a la Corte, como bien decía Alejandro, llegan del 100% de las causas que se resuelven, un 80% son por sentencia arbitraria. Y la Corte no se puede hacer cargo y a través de las planchas formales e informales, como decía Alejandro, lo rechaza. La idea de Morelo era una Cámara de Casación como tribunal intermedio para que el justiciable pudiese tener una revisión de hecho y prueba que es muy difícil que la encuentre en la Corte. No, como propone el proyecto, revisión de hecho, prueba y derecho, porque ahí se está generando una nueva instancia de revisión de todo el proceso. Entonces, eso fue el sentido, en su momento, de esa propuesta, que también estaba integrada por designaciones consensuadas con los mejores juristas que no pudiesen ir a la Corte por una cuestión de limitación de integración de la Corte. Completo nada más. Efectivamente esto es así. La casación, un modelo intermedio eficiente, se llama La obra de Morelo, está editada en La Plata, por allí por mediados de los 90. Morelo está muerto, no puedes mentir. El bueno de Germán tampoco creo que se haya pronunciado expresamente en obra, o sea, doctrinariamente esto. Sabemos que efectivamente comulgaba con la idea de un tribunal intermedio. Por eso digo, llámeselo casación, llámeselo X. Si el propósito es descongestionar la Corte, esto se estudia en la Argentina, insisto, de hace más de un cuarto de siglo a la fecha. Yo no comparto, diría, la propuesta en torno al modelo casatorio, creo que es contra natura, diría, desde el punto de vista constitucional, la casación en la Argentina. Pero así lo nominan, y el divorcio entre hechos y derechos creo que es una instancia ya finalmente superada desde tanto tiempo a la fecha, ¿no? De modo que, bien, con prescindencia de nomen iuris, creo que es válida desde siempre la afirmación de Morelo, Vidal, la Kemmermacher en torno a descongestionar la labor de la Corte y llevar a la Corte un tribunal de prestigio en un pronunciamiento de muy pocos expedientes. Bueno, cerramos este panel, 10 minutos, un corte y comenzamos el segundo panel del seminario. Gracias.